empezar. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 1 y 2 y vamos a estar exponiendo el tema de transporte vertical. Más específicamente, vamos a estar hablando de ascensores. El objetivo de esta presentación es mostrar cómo se realiza el dimensionamiento de un ascensor, utilizando principalmente el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires, y también se van a describir los principales componentes que conforman un ascensor. Nuestro edificio es de viviendas multifamiliares y cuenta con 10 pisos y 2 unidades funcionales por cada uno de ellos. Y acá a la derecha de la diapositiva podemos ver el plano de nuestro proyecto, y en rojo está recuadrado la ubicación del ascensor, el cual da hacia un pasillo común que da acceso a las 2 unidades funcionales. El ascensor que se va a utilizar es un ascensor del tipo electromecánico, que son los que más se utilizan en este tipo de edificios, y en esta diapositiva se pueden identificar los diferentes elementos que lo componen. Este tipo de ascensores necesita una máquina de tracción con un motor eléctrico que va a estar ubicado en una sala de máquinas, que en nuestro edificio decidimos ubicarlo por encima de la instalación. Por debajo de la sala de máquinas estará el pasadizo, donde la cabina va a circular verticalmente a lo largo de este. En primer lugar, lo que tuvimos que hacer fue determinar la cantidad de sensores necesarios para nuestro edificio. Para esto se utilizó un método propuesto por el Código de Edificación, para el cual era necesario obtener los datos listados en esta diapositiva: la superficie por piso, el número de pisos, la altura que debe recorrer el ascensor, que estos 3 datos se obtuvieron del plano, mientras que la velocidad del ascensor la obtuvimos de una tabla de la norma, que está adjuntada abajo a la izquierda, a la cual debimos ingresar con el número de plantas en el edificio. Por último, es necesario la capacidad de tráfico y la densidad de la población, que se obtuvieron de la tabla de abajo a la derecha, ingresando con el uso de nuestro edificio. En la tabla de la derecha se encuentran resumidos los valores que obtuvimos para nuestro edificio y que se van a utilizar para los cálculos que siguen. El primer paso de los cálculos fue calcular el tráfico, medido en el porcentaje de población a transportar en un periodo de 5 minutos. Luego se calculó el tiempo total de viaje, que involucra la suma de 4 tiempos. Estos son función de la altura y la velocidad del ascensor, y de tiempos de parada o de apertura y cierre de puertas. Por último, se calculó el número de ascensores necesarios con la fórmula que está representada acá, utilizando los 2 valores obtenidos en la diapositiva anterior, y también previamente fue necesario adoptar el tipo de ascensor. Para ello decidimos adoptar una cabina tipo 1, que es capaz de transportar 8 pasajeros. Según la norma, si se obtiene un valor entre 0 y 2, se necesita únicamente un ascensor. Por lo tanto, al obtener el resultado de 1,91 es necesario únicamente un ascensor. Bueno, una vez calculada la cantidad de ascensores que vamos a necesitar en nuestro edificio, pasamos al dimensionamiento de cada uno de sus elementos. De la misma tabla que mostramos en la diapositiva anterior, podemos obtener las dimensiones mínimas requeridas según el tipo de cabina y la cantidad de personas a transportar. Hay 3 tipos de cabinas. La cabina tipo 1 es la cabina que permite alojar a una persona con silla de ruedas y a un acompañante. La de tipo 2 permite alojar, además de alojar a una persona en silla de ruedas, también permite la maniobra con la misma y un giro de 360 grados. Y la cabina tipo 3 es más para hospitales y permite alojar a una persona en camilla. Como nosotros adoptamos una cabina tipo 1 para 8 personas, obtenemos estas dimensiones mínimas para los lados y la superficie mínima que hay que cumplir y el peso máximo admitido, que vendría a ser la cantidad de personas por 75 kilos cada una. A la derecha en la tabla, arriba, podemos ver las dimensiones que tuvimos que adoptar para cumplir con la sección mínima
y abajo un plano de la misma. También la altura de la caja tiene que ser como mínimo 2,10 metros entre el solado y el cielo raso terminado de la cabina. Ahora pasamos al dimensionamiento de la caja del ascensor. Y primero en planta las dimensiones quedan definidas agregándole 35 centímetros a las dimensiones que obtuvimos de la cabina. Vemos a la derecha en el plano que se agregaron 35 centímetros desde el fondo de la cabina hasta la pared de la caja, y lo mismo en los laterales, dividiéndolo 17 centímetros de un lado y 18 del otro. Para la altura de la caja se va a determinar en función del recorrido, que es la distancia entre el rellano más alto y el rellano más bajo, el claro superior, que es la distancia entre el rellano más alto y el plano horizontal del cielo de la caja, y el claro inferior, que es la distancia entre el rellano más bajo y el fondo de la caja. El recorrido queda determinado por las dimensiones del edificio, ya que es la distancia entre paradas que va a unir el ascensor, y el claro superior y el claro inferior lo obtuvimos de una tabla de fabricantes de ascensores, dependiendo de la velocidad nominal de nuestro ascensor. Como nosotros habíamos obtenido una velocidad de 60 metros por minuto, nos quedó un claro inferior de 1,35 m y un claro superior de 3,80 m. Además, estas distancias tienen que cumplir un mínimo calculado según estas fórmulas indicadas abajo, que se encuentran en el reglamento técnico. También hay que definir el sobrerecorrido superior, que es una distancia de seguridad que se determina tanto para el coche como para el contrapeso, y es la distancia máxima que se puede sobrepasar el coche o el contrapeso si accidentalmente no llega a frenar en el rellano más alto. Y el espacio libre superior también se determina tanto para el coche como para el contrapeso, y es la distancia que tiene que quedar entre la parte superior y el obstáculo más próximo. Estas dos distancias se calculan en función de las dimensiones del paragolpe en relación con el contrapeso o con el coche en cada caso. Terminando con la caja del ascensor, queda definir la manera en que se va a construir la misma, y esto va a depender de la forma en la que se apoye en el terreno. En nuestro caso, la caja se encuentra apoyada directamente sobre el terreno, por lo que se tiene que construir en albañilería o en hormigón con un aislamiento hidrófugo. También el fondo de la caja tiene que ser accesible para mantenimiento, y el reglamento pide la colocación de una escalera gato en caso de que el claro inferior sea de una profundidad mayor a 1,45 m. En nuestro caso nos había quedado 1,35 m, así que no se requiere colocar una escalera gato. También tienen que asegurarse la ventilación de la caja, tanto por la parte superior como por la parte inferior. La parte inferior se va a materializar un vano de no menos de 10 centímetros cuadrados, y como ventilación superior se admite los agujeros por donde pasan los cables del ascensor. Después de la caja se dimensionan los rellanos, que sus dimensiones van a quedar determinadas según el tipo de cabina. En nuestro caso teníamos una cabina tipo 1, así que la superficie del rellano tiene que ser tal que permita inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. El código de edificación también exige la señalización del rellano enfrente del ascensor con un solado con textura y un color que haga contraste con el solado de alrededor, y con las dimensiones que se muestran en la foto de abajo. También el rellano tiene que estar correctamente iluminado, y se debe disponer del pulsador de llamada a 1 metro más o menos 10 centímetros del solado. Bueno, a continuación vamos a hablar de la sala de máquinas.
La sala de máquinas es el local que está destinado a contener los elementos necesarios para el funcionamiento del ascensor, tales como son el conjunto de máquina motor, el tablero de comando y el regulador de velocidad. Como vimos anteriormente, la sala de máquinas en nuestro edificio la colocamos en la parte superior del pasadizo. Esta es la ubicación más conveniente. Se tiene que colocar la sala de máquinas en coincidencia con la proyección del pasadizo, aunque se puede colocar también tanto en la parte inferior del pasadizo como en lugares intermedios, pero que esto no se recomienda porque es más compleja la instalación y disminuye tanto su vida útil como aumentan los costos de mantenimiento. Luego, entre los distintos elementos que se encuentran contenidos en la sala de máquinas, los principales los veremos a continuación, siendo el primero el conjunto motriz, que está formado por la máquina, constituida por el tren reductor o el tambor, la polea, el freno y los dispositivos de accionamiento complementarios y el motor. Existen distintos tipos de máquinas, siendo las principales las máquinas de tracción con reductor a tornillo sin fin o de tracción directa. Mientras que estas últimas, a su vez, se distinguen según la polea motora, funcionen por adherencia o tambor. Los motores también pueden ser de una o dos velocidades, siendo los de dos velocidades aquellos que pueden funcionar con una velocidad de marcha constante alta y al acercarse a los rellanos pueden bajar su velocidad. Reglamentariamente se debe proveer en la sala de máquinas un sistema de accionamiento manual del motor y en función de la velocidad nominal de la marcha y la capacidad de carga que tiene el ascensor de nuestro edificio, se optó por una máquina con reductor a tornillo sin fin y motor de dos velocidades. Y esta elección se hace para lograr un frenado suave que posibilite una nivelación correcta de la cabina y una mayor durabilidad. Otro elemento que está en la sala de máquinas es el regulador de velocidades, pero que lo veremos en mayor detalle más adelante en la parte de dispositivo de seguridad. El tablero de comandos o tablero de control de maniobras es un conjunto de elementos electromecánicos que permiten controlar el arranque, las paradas, velocidad, aceleración y sentido de marcha de la cabina, que dicho de otra forma es el cerebro de la instalación. Su constitución depende del tipo de maniobra que se adopte, la cual puede ser a pulsador de presión constante, automática simple, selectiva descendente, entre otras. Y bueno, la maniobra lo que determina, también dicho de forma simple, es a qué llamada el ascensor da prioridad en un determinado momento. Y el tipo de maniobra se adopta en función del uso y de la calidad del edificio, y en este proyecto se adoptó una maniobra selectiva descendente que también se explicará en mayor detalle más adelante. El Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece diversas disposiciones y exigencias para la sala de máquinas. En primer lugar, tiene que ser una construcción incombustible. Luego, el cálculo del entrepiso se tiene que hacer de forma tal de que sea capaz de resistir el peso de la máquina y de sus efectos dinámicos. Sobre cada máquina se tiene que colocar un elemento de sustentación tipo gancho que pueda soportar 1,5 veces el peso de la máquina, para que en caso de reparación se pueda colgar la máquina desde allí y sacarla. Entonces, para dimensionar la losa del techo, se tiene que tener en cuenta esa carga puntual y sus efectos y las cargas dinámicas. Además, el cerramiento de la sala de máquinas no puede ser parte de tanques de agua ni de tanques de otros líquidos. El perímetro de las aberturas en el piso para permitir el pasaje de los cables tiene que tener un borde elevado por lo menos 3 centímetros, y el acceso a la sala de máquinas debe poder hacerse desde lugares comunes. En cuanto a la puerta de acceso, la misma tiene que ser también incombustible, debe tener apertura hacia afuera y cerradura con llave. Las medidas mínimas establecidas son 0,70 metros de ancho y 1,80 m de alto, y junto a la puerta se tiene que colocar un extintor de incendio de dióxido de carbono y 5 kilos. Por otro lado, la escalera de acceso tiene que tener también 70 centímetros de ancho mínimo, 25 centímetros de pedada mínima y 19 centímetros de alzada máxima. Si la escalera cuenta con más de 2 escalones, debe tener baranda lateral y debe tener un rellano previo a la puerta para permitir la apertura hacia afuera de la misma. Se exigen también requisitos de ventilación. Se exige una ventilación, en primer lugar, natural, que tiene que ser permanente y cruzada.
con lo cual se tiene que materializar por medio de dos ventanas, una ventana y una puerta de acceso, una ventana y una claraboya, y cualquier otra combinación que permita la ventilación cruzada, y debe verificar una superficie mínima absoluta de 0,30 metros cuadrados, y otra en relación a la superficie de la sala de máquinas de 0,25 por la superficie de la sala total. Por otro lado, para ascensores de pasajeros se exige una ventilación mecánica que debe ser llevada a cabo por un extractor de aire. El extractor debe asegurar 20 renovaciones de aire diarias y debe entrar en funcionamiento cuando se excedan 35 grados de temperatura a más de 1 metro de la máquina motriz. La iluminación debe ser en lo posible natural, pero además se exige iluminación artificial de por lo menos 15 watts por metro cuadrado. El circuito de alimentación de esta iluminación tiene que ser independiente del circuito de la fuerza motriz, y el interruptor se tiene que colocar cercano a la puerta del lado del picaporte. Además, el tablero de fuerza motriz se debe colocar a menos de 1 metro de la puerta de acceso. Para la sala de máquinas se disponen dimensiones mínimas, comenzando por la superficie. Para máquinas de tensión constante, la superficie debe ser mayor o igual a 3 veces la sección transversal de la caja, que en nuestro caso resultó 5,40 metros cuadrados, y debe cumplir un lado mínimo de 2,20 metros. Además, tiene que verificar los lugares de paso que se ven ahí abajo, 0,50 metros en 2 lados adyacentes al conjunto de la máquina y 0,70 metros al frente y lado posterior del tablero de comandos para permitir acceder sin obstrucciones a los mismos. Finalmente, para el espacio de poleas o casilla de poleas, hay diversos requerimientos que son similares a los de la sala de máquinas, como lo son una superficie mínima igual al área transversal de la caja, requisitos de entrepiso de iluminación idénticos al resto de la sala de máquinas, una altura libre de 2 metros como mínimo, y el acceso debe respetar los pasos mínimos, o sea, se verifica respetando los pasos mínimos que se establecen en la sala de máquinas. Y en esta imagen se puede ver una planta y un corte de la sala de máquinas de nuestro edificio, en donde se respetan todas las disposiciones que vimos recién del código de edificación. Bueno, el sistema de suspensión que se utiliza en los ascensores se realiza mediante cables de acero, de fibra de aramida o cintas de tracción, cumpliendo adecuadamente la función a la cual se lo requiere. Los dos tipos de funciones de los cables son de accionamiento, que son los que van amarrados a los bastidores de cabina de contrapeso y se vinculan a la polea con el conjunto motriz. Y también están los de reguladores de velocidad, que se vinculan al regulador de velocidad y al paracaídas. Los materiales de los mismos deben ser iguales en todo el sistema de suspensión en su totalidad, y se dimensionan de acuerdo a lo que se establece en la norma. Luego, como ya se explicó, en la sala de máquinas se encuentran las poleas y el tambor de arrastre. En este caso se van a utilizar dos poleas, una polea de reenvío o accionamiento y otra de desvío. La polea de reenvío debe tener 40 veces el diámetro del cable, y la de desvío su diámetro debe ser 30 veces el diámetro del cable. Tienen que tener la particularidad de poseer una garganta que esté torneada y lisa con una profundidad de 1,5 veces el diámetro del cable, y esto es para permitir el correcto deslizamiento, para impedir el deslizamiento entre la polea y el cable. El material es generalmente de hierro fundido. Y después se encuentra también el tambor de arrastre, que puede ser o de hierro fundido sin sopladuras o de acero. También posee una garganta en hélice para el correcto deslizamiento, para la correcta ubicación del cable, y su dimensión, tanto el diámetro como la longitud, están calculadas para que al final del recorrido en el tambor quede una vuelta y media de cable. Bueno, la cabina debe respetar ciertos huelgos o espacios con respecto al contrapeso y con respecto a los accesos. En el plano se puede ver
que la distancia mínima establecida entre el contrapeso y el final de la cabina, que es de 30 milímetros, es superada. En este caso tenemos 22 centímetros, así que está verificado. Y en el caso de la distancia entre la cara interna de la pared de los accesos y la cara externa de la cabina, se verifica una distancia de 106 milímetros, menor a la máxima establecida, que es de 120, y además se dispone que entre el umbral de la cabina y el umbral de las puertas de acceso, la distancia no puede ser mayor a 15 milímetros, que en este caso queda verificada con una distancia de 10 milímetros. Acá se puede observar con más detalle lo mencionado. Bueno, en cuanto a las guías y los guiadores, las guías son los perfiles que se muestran en la pantalla, y estos aseguran el desplazamiento del coche y el del contrapeso en los respectivos recorridos. Están ubicadas en unos soportes que se encuentran a lo largo de todo el edificio. Estos soportes deben asegurar que las mismas permanezcan verticales, es decir, que no sufran deformaciones, y las guías tienen que resistir esfuerzos verticales y transversales, ya sea por el movimiento del coche del contrapeso, sin sufrir una excesiva deformación. Las uniones de la guía con los soportes está hecha a través de bulones, y las uniones entre tramos sucesivos de guía se puede realizar con perno perdido o caja espiga, dependiendo de la velocidad. Si es menor a 70 metros por minuto es con perno perdido, y si es mayor con caja espiga. Los guiadores son los elementos que están solidarios tanto a la cabina como al bastidor, y van a deslizarse en contacto permanente con las guías para permitir el correcto desplazamiento de la cabina a lo largo del edificio. Bueno, el contrapeso está básicamente formado por dos partes: el bastidor, que es la estructura metálica, la que recibe los esfuerzos del paracaídas o un posible paragolpes, y el lastre, que es el que más peso le otorga al bastidor, que está compuesto o por varias piezas superpuestas, como se muestra en la imagen, o podría haber estado compuesto por una única pieza. El peso del bastidor se calcula, como se menciona, considerando el peso del coche y un porcentaje de la capacidad máxima del mismo. Bueno, el coche está formado por tres partes fundamentales, que serían el bastidor, que es la estructura rígida metálica, generalmente está hecha de acero; la cabina, que suele ser metálica, aunque el revestimiento exterior puede no serlo; y la plataforma, que suele ser metálica, se podría realizar de madera, pero con algún revestimiento incombustible. Bueno, la cabina debe cumplir ciertas verificaciones. Una de ellas es la ventilación. Como en este caso la cabina que nosotros tenemos es ciega, debe cumplir dos tipos de ventilación, tanto una mecánica forzada como una ventilación natural con huelgos que deben tener un tamaño de un 2% de la superficie de la cabina, y deben estar ubicadas a una distancia mayor a 30 centímetros y menor a 1,80 m. La iluminación se realiza por medio de dos circuitos que son independientes: un circuito que está conectado a la luz de lo que serían los pasillos generales o públicos, con interruptor tanto en la botonera como en la sala de máquinas, y otro circuito que no tiene interruptor accesible, que está conectado directamente a la fuerza motriz. También se solicita que haya pasamanos en los lados libres de las puertas, que el revestimiento del piso sea antideslizable y no inflamable. Las opciones más utilizadas son un piso de linóleo de goma. Bueno, dentro de la cabina se encuentra la botonera. La botonera debe tener un material que sea duradero y debe estar señalizada con braille para las personas que no pueden ver. Dentro de la misma se encuentran no solo los pisos a los cuales se puede acceder, sino también un botón amarillo que indica la alarma. La alarma, en este caso, como el edificio es menor a 30 metros, el recorrido en realidad del ascensor es menor a 30 metros, este botón va a activar una alarma que está ubicada en la mitad del recorrido, y bueno, después hay un botón rojo que es de parada en caso de ser necesario. Dentro de la cabina se debe indicar también la capacidad de carga, que en nuestro caso era de 8 personas, el fabricante o el instalador,
y la posición del nivel de piso donde se encuentre y en la dirección de marcha. También debe haber un cartel de advertencia de peligro en el hueco y una llave de desenclavamiento en el caso de que el ascensor sufra algún problema y quede quieto para poder rescatar a la gente que está dentro. Bueno, las puertas de rellano y de cabina son muy similares, de hecho tienen general casi las mismas verificaciones. El ancho mínimo y la altura mínima establecidas por norma en ambos casos quedan verificadas, que es de 80 centímetros y 2 metros respectivamente. Las dos puertas en este caso van a ser automáticas y deslizables. Esto implica que requieran un sistema de seguridad que permita ser sensible al contacto para que si alguna persona está ingresando al ascensor pueda ser detectada y no se le cierre la puerta encima. Y la puerta debe estar cerrada cuando la cabina se encuentre en movimiento o cuando no tenga ninguna orden de viaje. Además se pide que la distancia entre los niveles de solado de la cabina y del rellano sea menor a 20 milímetros. Bueno, en la cabina se encuentra un circuito eléctrico que se ubica directamente en la puerta, y en el rellano se encuentra un circuito eléctrico con una traba mecánica. El objetivo de esto es que el ascensor quede detenido cuando se abre el circuito. El circuito eléctrico más la traba mecánica en los rellanos básicamente buscan que la máquina motriz no funcione si las puertas no están cerradas y trabadas mecánicamente, y no permite que se abran la puerta de los rellanos salvo que el coche esté detenido en ese piso. Y bueno, a efecto de que la puerta se va a considerar cerrada cuando el borde de la puerta y de la jamba correspondiente sea mayor a 10 milímetros. Se va a trabar la puerta en ese caso. Bueno, y luego tenemos la maniobra que ya fue mencionada, que la maniobra de este ascensor va a ser acumulativa selectiva descendente. Esto implica que si el ascensor está subiendo y se presiona algún botón desde el rellano, el mismo no va a parar en ese piso, sino que va, salvo que sea el último piso. A partir del último piso para abajo, irá parando en los sucesivos niveles a los cuales se lo haya llamado, y sí parará en los que fueran solicitados desde la botonera dentro de la cabina. Ahora cuando se baje, sí se irá piso a piso frenando en todos los pisos que haya sido solicitado, ya sea de cabina o de rellano. Bueno, yo voy a hablar sobre los sistemas de seguridad. En primer lugar tenemos el regulador de velocidad, que se encarga de accionar el paracaídas en caso de que se supere la velocidad nominal y simultáneamente acciona un contacto eléctrico que interrumpe el circuito de maniobra. A la derecha tenemos un esquema. Está compuesto de dos poleas, una instalada en el cuarto de máquinas y otra que está alineada verticalmente con la primera en el fondo del hueco. A través de estas poleas pasa un cable de acero que acompaña a la cabina en todo momento y es independiente de los cables de tracción, es decir, que no interviene en la sujeción de la cabina y del contrapeso. Cuando la velocidad de la polea, y por lo tanto de la cabina, supera en un cierto porcentaje a la velocidad nominal, se detiene el cable en la polea superior. El cable limitador activa el paracaídas, la anterior. El cable delimitador activa el paracaídas y además se tiene un contacto eléctrico en el mecanismo de acuñamiento de la cabina y en la polea superior que corta la serie principal y evita que el motor siga funcionando una vez que la cabina quedó detenida por el sistema de acuñamiento. Este regulador de velocidad estará ubicado en el cuarto de máquinas o en la casilla de poleas, en un lugar accesible y sin vínculos con la máquina motriz. Las poleas van a tener un diámetro mayor a 30 veces el diámetro del cable, con gargantas mecanizadas y sin pintar. La fijación de los extremos del cable del regulador al mecanismo que opera el paracaídas se hará por manguito cónico o por prensacables, conformados en un mínimo de 2 por cada extremo. El paracaídas es un sistema de palancas cuyo movimiento acciona unas cuñas o rodillos que se encuentran en una caja junto a las guías.
Estas cuñas o rodillos muerden las guías cuando la cabina supera la velocidad nominal y logra que la misma se detenga. Hay dos tipos: los instantáneos, que detienen la cabina sin retardo en la acción de frenado por la presión de las cuñas contra las guías. Este se utiliza para velocidades nominales de 60 metros por minuto. Y también están los progresivos, que detienen la cabina retardando la acción de frenado por la fricción de rodamientos contra las guías. Estos son para velocidades superiores a 60 metros por minuto. Para una velocidad de 60 metros por minuto, la velocidad de accionamiento del paracaídas es de 84 metros por minuto y el mismo va a ser instantáneo. Estará ubicado en la parte inferior del coche, debajo del nivel de plataforma, y su bloque será de acero. El paragolpes amortigua la detención de la cabina o el contrapeso cuando se supera la tolerancia de los límites finales. Cuando estos límites se sobrepasan, se accionan contactos eléctricos que producen el corte del circuito de maniobra. Pueden ser a resorte o hidráulicos. En nuestro caso, al tener una máquina con una velocidad inferior a 90 metros por minuto, se eligió un paragolpe a resorte. Uno estará ubicado en el eje central de la cabina y el otro en el eje del recorrido vertical del paragolpe. La carrera mínima del resorte es el recorrido de la extremidad libre del mismo entre la posición sin comprimir y en la que se encuentra totalmente comprimido. En nuestro caso va a ser de 100 milímetros. El paragolpes además debe poder soportar una carga estática determinada. En el caso del coche, debe soportar el doble del peso propio de este, más la carga máxima que pueda transportar, que resulta ser de 2.200 kilogramos en nuestro caso, y en el caso del contrapeso, debe poder soportar el doble de su peso, siendo en nuestro caso de 1.000 kilogramos. Además, no debe pasar que las espiras se compriman o toquen, haciendo que este resorte actúe como un sólido. También tenemos los finales de carrera, que interrumpen la alimentación cuando la cabina rebasa los extremos en ascenso o en descenso, y también se llaman interruptor de límite. El dispositivo de parada de emergencia permite la detención del ascensor, dejando sin efecto los mandos de cabina y los pisos. Interrumpe la maniobra, corta la alimentación del grupo tractor y además actúa el freno. Debe dejar que la cabina se detenga en la parada anterior o siguiente. En ascensores antiguos permitía la detención de la cabina en cualquier instante y actualmente no se suele colocar. El timbre de alarma sirve para emergencias, tiene su propia alimentación con acumuladores que permite que cuando se corta el suministro eléctrico se pueda utilizar igual, y la luz de emergencia ilumina la cabina en caso de que el alumbrado normal sea interrumpido. Debe existir una fuente de socorro de recarga automática que sea capaz de alimentar al menos una lámpara de 1 vatio durante 1 hora. Por último tenemos el sistema de pesacargas, que evita que el ascensor mueva más peso del máximo permitido, evitando así el desgaste del grupo tractor y de los frenos. Se puede adaptar en ascensores antiguos. Para esto lo que se hace es colocar un sistema que consta de unos sensores que se adaptan en los cables de tracción y una centralita que recoge la información de los sensores, que se conecta a la caja de revisión del ascensor. En los ascensores nuevos se coloca el sensor entre el suelo de la cabina y el chasis, lo que permite mayor exactitud. Se tienen 3 estados del cuadro de maniobra. El primero es el normal, donde se tiene menos del peso máximo y el ascensor funciona normalmente. Se tiene el estado completo, donde el ascensor tiene el peso máximo permitido. En ascensores, por ejemplo, con maniobra selectiva, no parará en ningún piso hasta que se vuelva al estado normal, es decir, que alguien salga o que se baje algo que había dentro. Y también se tiene el exceso de carga, donde no se permite ningún viaje hasta que alguien o algo desocupe la cabina. Bueno, muy bien, chicos, muy bien la presentación, muy completa, como les dije. Me pareció el paso a paso lo llevaron como decía la norma, así que para mí muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quieran hacerle, una duda.